aquí a la coordinación académica, el día de mañana ya lo van a tener. Muy buenas noches, María Esther. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Y el examen de este módulo se va a mandar el día jueves. Ya lo estoy finalizando, se manda el día jueves y van a tener clases hasta el día lunes para presentarlo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio entonces ya al esquema más próximo a lo que es la planificación, al instrumento de gestión más importante dentro de la logística gubernamental que se conoce como Plan Anual de Contratación. Recuerden que cualquier referencia a la ley vigente y al reglamento vigente será al decreto legislativo 17 y el reglamento aprobado mediante decreto supremo. ¿Entendido? Todavía no está vigente la ley del periodo 5 y tampoco está aprobado su proyecto de reglamento. No podemos todavía ingresar con toda esta nueva información. Pero nosotros ya le hemos brindado, recuerdan en la sesión anterior, hemos hecho incluso un marco comparativo entre la nueva ley y la ley vigente. Muy bien. Entonces vamos a hacer cuenta. ¿Ya? Estamos en la tercera sesión. Hoy día vamos a ver el marco general de la contratación pública y el plan anual de contratación específicamente. ¿Qué actores intervienen? ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo es el procedimiento para poderlo aprobar? ¿Y qué otros componentes y modificaciones puede tener a lo largo del tiempo? La última sesión, que corresponde el día jueves, va a ser sobre la casuística, un poco de se hace, cómo se ingresa la información en el módulo y sobre control y ética en la planificación de la contratación pública. Suena un poco borroso el título, pero en realidad es bastante sencillo. Es darles lineamientos básicos para que ustedes sepan que las acciones dentro de la planificación de las compras del Estado también están sujetas a el control gubernamental y obviamente nuestra actuación debe ser en el marco del código de ética de la función pública. Muy bien, chicos, entonces vamos a proceder. Ya hemos visto que el alcance definido en la ley y su objeto son bastante identificatorios de lo que nosotros obtenemos del sector privado. Recuerden que la logística gubernamental lo que busca es provisionar al Estado, darle a las instituciones públicas herramientas, mecanismos para que puedan abastecerse, proveerse de bienes, servicios u obras. Hasta hace unos años, cuando nosotros vamos a abrir y a revisar el plan anual que se hace, hasta hace unos años había más objetos contractuales. Por ejemplo, los seguros estaban definidos como un objeto contractual en el sistema se hace. Los alquileres y arrendamientos también estaban definidos como un objeto contractual. Del mismo modo, por ejemplo, los suministros estaban divididos como un objeto contractual que era identificable cuando uno colgaba un proceso de selección. Hoy en día nosotros sabemos que en estricto hay tres y cuando colgamos un proceso, a veces la consultoría de obras también está dividida, pero en estricto la consultoría de obras es un servicio. Veamos. El alcance de la ley es, en principio, que la norma contiene todas las disposiciones y lineamientos. Todas. No se restringe ni se excluye alguna. Todas las disposiciones que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Esto tiene una concordancia, está concordado en el artículo segundo. Buenas noches, Liz. El objeto de la ley es establecer normas orientadas a maximizar el valor del contribuyente. Y hemos visto que la nueva ley incluye dos cosas nuevas, dos elementos identificatorios. El primero, la gestión por resultados, y segundo, que esto mejore las condiciones de vida de la ciudadanía. Y también hace una diferencia, ¿no? Ya no habla solo del dinero del contribuyente, sino el valor de los recursos públicos, que le da un alcance más grande a lo que nosotros entendemos como dinero del contribuyente. Muy bien. De manera que esto se efectúe de manera oportuna, de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. En general, las condiciones de precio y calidad son identificables, son observables. Esta es una precisión muy personal, señores. Yo prefiero utilizar la denominación idónea, es decir, bajo las mejores condiciones y
con idoneidad del objeto contractual. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras aceptar, el término calidad es bastante subjetivo. Es decir, para algunos la calidad viene definida por un precio muy elevado, para otros la calidad viene definida también por el tipo de material que se está utilizando, para otros por la durabilidad del producto. Entonces hay criterios que afectan directamente la calidad. Es una palabra un poco engorrosa, un poco complicada, pero la ley la ha tipificado dentro del objeto, ¿no? Son condiciones de precio y calidad mejores las que van a definir una elección de una compra para el Estado, a través del cumplimiento de los principios que están señalados en el artículo 4 de la presente. Y también hemos hecho un recuento más o menos de estos principios cuando vimos la comparación entre la nueva ley y la ley vigente. Muy bien. No se hagan confusiones. Toda esta ponencia básicamente va a ser sobre la ley vigente, no sobre la nueva ley. La ley y el reglamento son aplicables a las contrataciones de los tres objetos contractuales: bienes, servicios y obras. Una pregunta rápida. Irene, María, Víctor, en sus entidades o en sus empresas donde ustedes trabajan, sean del sector privado o del sector público, ¿cuáles son los objetos contractuales más comunes que ustedes contratan como entidad o que ustedes ofertan como empresa? Bienes, servicios u obras. Por favor, pongan su respuesta. Irene, servicios. Muy bien. Liz, bienes. Muy bien. En el caso de Víctor también dice bienes. ¿Quedaría Malester? Bueno. Ok. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque la lógica de la función en la compra estatal también va diferenciada, distinguida, caracterizada por este objetivo común que tenemos. Por ejemplo, si nuestro objeto contractual más común son bienes, obviamente nosotros tenemos especialistas que ya tienen cierto conocimiento, cierto expertise en este tipo de objetos contractuales. Pueden ser de repente estaciones totales, suministros, material de escritorio, camiones, camionetas, maquinaria, etcétera, agua de mesa, papel higiénico, libros, guías, cartillas informativas, equipos de compra. El objeto contractual, de una u otra manera, también identifica las actuaciones en las cuales uno va a poner mayor énfasis. ¿A qué me refiero? Si nuestro objeto contractual, como en el caso de Irene, son más comunes los servicios, pues uno, en la etapa, Manuel, les venía indicando, el objeto contractual de una u otra manera les ayuda a identificar sobre qué procedimiento ustedes van a poner más énfasis. Por ejemplo, en el caso de Irene, que ve servicios, que son los más comunes en su entidad o en su empresa, lo que uno realiza es lo siguiente. ¿Dónde pone más énfasis? ¿En la selección o en la elaboración de los términos de referencia? En general, en la elaboración de los términos de referencia, porque la actuación del consultor, de la empresa, del especialista, va a estar ceñida al producto que yo quiero obtener. Si es un informe, una plantilla, una directiva, una consultoría, una asesoría especializada, pues mi énfasis vital estará en definir, en elaborar adecuadamente mis términos de referencia. No es lo mismo cuando nuestro objeto más común son bienes, porque una vez que nosotros hemos definido las especificaciones técnicas, sabemos que todos los postores y proveedores que participen y se vuelvan de repente contratistas van a brindarme un producto con las mismas o superiores características. Entonces, el énfasis ahí no va a ser tanto en la especificación, sino en saber que la prestación que voy a obtener puede ser idéntica o superior en la selección. Igual, cuando vemos la ejecución de obras, sabemos que la actuación del ejecutor de obras, del contratista, ya no va a ser en encontrarle problemas al expediente técnico,
porque esto sigue un diseño constructivo que está aprobado en el expediente técnico. Lo que vamos a hacer aquí es ver el cumplimiento, la ejecución misma de la obra pública, ver que lo que se pague se acuerde a lo que ha avanzado en la realidad, ver que los profesionales que están prestando el servicio sean de las mismas condiciones y características del contrato que se ha celebrado. Y en definitiva, si surge algún inconveniente en la ejecución de la obra, que se encuentre alguna alternativa o solución. Entonces, esto es a grandes rasgos. Alguno de ustedes me podrá decir, profesor, pero en el caso de los bienes en mi entidad ponemos más énfasis en buscar las especificaciones técnicas más idóneas para nuestra entidad. Efectivamente, yo les estoy dando una aproximación, una mirada así general sobre cuál es el elemento más importante frente a cada uno de los objetos contractuales. No se confundan con esto. Dependiendo de la expertise de la entidad, pues tendrá ella, por su propia experiencia, momentos en los cuales se va a poner con mayor énfasis. Por ejemplo, si en las prestaciones de servicio siempre han habido inconvenientes porque el proveedor no va a la entidad, no recaba la información, pues ya esta entidad no hará mucho énfasis en cómo elaborar su TDR, porque ya tiene un conocimiento ahí, sino en fiscalizar, en supervisar la ejecución del contrato. Cada una de las entidades se comportará de acuerdo a su experiencia y a su planta técnica que pueda tener a mano, sea en este caso para bienes, para servicios o para obras. Buenas noches, Henry, mucho gusto de tenerte aquí en el auditorio. Estamos dándole referencia al marco de aplicación, al ámbito, al alcance, al objeto contractual de la ley de contrataciones. Muy bien. De ese mismo modo, las normas sobre contrataciones, sobre compras públicas, son establecidas en la ley y en el reglamento, y son de ámbito nacional. Ninguna de las entidades está excluida. El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de brindar las políticas y de regular el cumplimiento de la misma. Y el OCE, en general, que es un órgano especializado del MEF, es el que brinda las directivas, los lineamientos y cualquier información adicional o procedimiento específico. Este es el artículo 4 del reglamento que nos dice las competencias. Muy bien. Aquí vale precisar algo. Cuando se iniciaba la contratación pública como tal, como un cuerpo consolidado de varios reglamentos y de varios procedimientos, como lo hemos visto a lo largo de la sesión anterior, había el RUNCO, el RUA, el REGAC. Cuando se consolida por primera vez toda la información y toda la materia normativa sobre contrataciones del Estado, surgieron varios inconvenientes. Uno de ellos fue, por ejemplo, adaptar a este nuevo modo, a esta nueva rutina, a las entidades que tenían ya cierto expertise especializado, ¿no? Había entidades que solo veían obras, y adaptar de una u otra manera lo que previo a esta consolidación del marco legal de la normativa sobre contrataciones, pues había entidades que tenían bastante expertise, bastante conocimiento en algunos objetos contractuales. Por ejemplo, los ministerios se caracterizaban por su capacidad ejecutiva, por su capacidad de rápida enfrentamiento, de rápida acción. Y en esa medida, por ejemplo, era más fácil pedir la gestión de una obra pública por medio de algún ministerio que pedirla por medio del Congreso, o de repente hasta incluso de un municipio. ¿Por qué? Porque la acción de los ministerios, del Poder Ejecutivo, es una acción más rápida, más directa sobre alguna incidencia. Del mismo modo, todavía no existía todo este marco de los reguladores. No había ese énfasis más en la regulación y la supervisión de los servicios públicos que en su prestación. Algunas entidades también tenían inconvenientes porque los bienes que eran necesitados eran de rápido uso y de común uso. Los utilizaban en los ministerios, los municipios y demás. Entonces, había un montón de circunstancias, de situaciones particulares que hicieron que la norma poco a poco vaya perfeccionándose, vaya mejorando, ¿no? Y como cualquier instrumento normativo, es perfectible, es decir, puede ser modificado, puede ser mejorado, puede ser desarrollado en un marco más actual, un marco vigente.
Por eso es que la norma, conforme ha ido avanzando los años, también se ha ido modificando y ha ido viendo todo el contexto, tanto nacional como internacional. De repente, hasta hace muchos años, era una imaginación, una idea nada más, ver que podíamos realizar compras desde el Perú y pedir un producto en Rusia, y que llegara luego de 15 días o 10 días si estaba contratado con servicio express o urgente. Hoy ya es una realidad, y la compra pública, dentro de toda su lógica de intervención, también tiene esta mirada de adaptarse, de fijarse metas y objetivos en la realidad. Recuerden que la contratación pública es un instrumento, una herramienta, un conjunto de procedimientos que lo que buscan es acercar la intervención del Estado a la población, a la ciudadanía. Es la herramienta que tienen las entidades para poder hacer efectivo su poder, ese poder que te ha cedido la ciudadanía, ese poder que te ha dado la Constitución o el Estado para poder mejorar la calidad y la condición de vida de la población de tu jurisdicción y de todo nuestro territorio nacional. En esa medida, el perfeccionamiento de la norma ha ido de la mano con también su regulación y con su procedimentalismo. Ha llegado a tipificar algunos procesos con directivas, que son procedimientos ya más estrictos, más guiados, paso a paso para obtener algo. El día de hoy nosotros vamos a ver uno en particular, que es el Plan Anual de Contrataciones, que está en una directiva, la 5/2009, que lo que nos dice es cómo se obtiene este instrumento de gestión, que es el Plan Anual de Contrataciones, y cómo se consolida la información, cómo se registra la información y cómo se publica la información para poderla aprobar, registrar, convocar, supervisar y evaluar conforme pasa el tiempo a lo largo de un ejercicio fiscal. Veamos. Ya sabemos también que los objetos contractuales, junto con los montos que involucran, van a definir cuál es el tipo de proceso de selección. El nombre proceso de selección es como una bolsa, como un cajón desastre, donde dentro yo voy a encontrar licitaciones, cuando sean bienes u obras que superen los 400.000 soles para bienes o el 1.800.000 para obras. Cuando superen estos montos, yo sabré que estoy hablando de una licitación pública. Dentro de esta bolsa también voy a encontrar concursos públicos. ¿Cuándo se usan concursos públicos? Cuando el objeto contractual son servicios y deben como mínimo ser iguales o superiores a los 400.000 soles. Igual, hay adjudicaciones directas que son públicas o selectivas. En ambos casos, en las públicas y las selectivas, se utilizan para bienes, servicios u obras. ¿Cuál es la diferencia? El monto contractual involucrado. Serán adjudicaciones directas selectivas, ADS, cuando los montos fluctúen entre 40.000 y 200.000 soles para bienes y servicios y 180.000 y 900.000 para obras. Y serán ADPs, adjudicaciones directas públicas, cuando el objeto contractual, bienes y servicios, se encuentre entre los 200.000 y los 400.000. Y si es obras, entre los 900.000 y el 1.800.000. Señores, y aquí viene una precisión. Buenas noches, Jaime. Aquí viene una precisión. Recuerden la simbología que nosotros utilizábamos cuando estudiantes en el colegio. ¿Se acuerdan los símbolos, no? Mayor, menor, mayor igual, menor igual. En este caso, las referencias son así de precisas. Para que sea una menor cuantía, debe ser propiamente superior a los 11.550. Ya, ok, listo. Esta información se publica siempre en el portal. Recuerden que esto tiene un procedimiento. Ahorita, si no me equivoco, para el 6 de octubre, creo que está la fecha límite, ahorita estamos ya en proceso de cierre de la formulación del presupuesto general para el próximo año. Cuando esto se apruebe, que es usualmente en diciembre, a las entidades se les notifica su monto máximo para endeudarse, es decir, su presupuesto institucional a nivel de ingresos y a nivel de gastos. Yo prefiero llamarles el monto máximo a endeudarse,
porque en general es digamos que como una herramienta que te permite identificar cuánto gasto tienes y lo que te sobra para gestionar compras de bienes, servicios u obras, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes una partida fija que no se puede mover, que son las planillas. Tienes los gastos corrientes que tampoco los puedes mover porque no te puedes quedar sin luz, sin agua, sin alquileres, etc. Y lo que te queda adicional tienes que trabajarlo, usarlo de una manera muy inteligente, muy diligente para poder brindarte los bienes, servicios u obras que vas a requerir en todo el año fiscal. En general, incluso los montos de obra ya vienen fijos, porque vienen con un código y cuando se ingresan al presupuesto, sabes que se pueden gastar solamente en partidas correspondientes a ese proyecto de inversión pública. Así que tampoco es como que uno pueda utilizar libremente el dinero de los proyectos de inversión pública. Otra alerta que les quiero brindar, este es un paréntesis, es que el término malversación de fondos es también bastante genérico, bastante grande. ¿Cómo podemos, un ejemplo, cómo podemos malversar fondos? En la práctica, así sencillo. Utilizando el dinero que estaba destinado para una cosa en otra. En estricto eso es malversación de fondos. Por ejemplo, gastar dinero de un proyecto de inversión para pagar otros gastos que no están contemplados en el proyecto, en estricto podría ser una malversación de fondos. Así que tengan cuidado. Ahora, ¿por qué viene todo este tema? Ahorita estamos cerrando ya la formulación del presupuesto público. Una vez que la formulación pase al Ministerio de Economía, que sea revisada, que sea ya el proyecto final del presupuesto general de la República para el siguiente año, que pase al Congreso, que se apruebe, el Ministerio junto con estos documentos está sacando otros instrumentos importantísimos. ¿Cuáles son? Un decreto supremo, que lo saca a veces también conjuntamente con la SUNAT, que es otro organismo especializado, donde te dice el monto máximo de la unidad impositiva tributaria. Eso también sale justo para ese tiempo. Y otro documento importantísimo que también se saca es la ley sobre el endeudamiento del sector público para el siguiente año. Entonces, junto con todos estos documentos, a la entidad le dicen: señores, les remitimos su presupuesto institucional aprobado. Y todo lo que hemos venido trabajando en la sesión anterior, el cuadro de necesidades, el proyecto de consolidado del plan anual, todo eso tiene que reajustarse. Es por eso que la planificación es una etapa importantísima dentro de la gestión de la compra pública. Si no planificamos, no podemos obtener adecuadamente la prestación de bienes, servicios u obras. Ahorita está acabándose la formulación. Cuando regrese el presupuesto aprobado, yo tendré que revisar nuevamente si esos montos que me han brindado me van a permitir comprar o contratar todo lo que yo he programado. Si he visto que algunas partidas van a bajar, que algunas metas institucionales también van a bajar, pues tendré que hacer un reajuste de ese proyecto de plan anual de contrataciones y en base a los techos decir esto va, esto no va, esto irá, pero se tiene que reducir, esto definitivamente no va, esta unidad funcional está desapareciendo, así que todos los requerimientos tienen que absorberse a otra unidad o tienen que desaparecer. Todo este análisis lo hacemos los logísticos de la mano con los especialistas en presupuesto, en finanzas de mi entidad. No es una labor que cada uno pueda atribuirse como independiente, no, es una labor compartida, porque recuerden que el máximo representante que debe salvaguardar los recursos públicos es el titular de la entidad, pero el titular de la entidad también delega por jerarquía funcional, por actividades competentes, delega a los especialistas que en su área de competencia ellos también cautelen, que les permite, mediante su cumplimiento de funciones, que ellos dispongan, ¿no?, las acciones más convenientes. En esa medida, el logístico es el idóneo para reformular, para ajustar el proyecto de PAC. Y el especialista en presupuesto y el de planificación, el que reajusta las metas institucionales cuando el recurso haya bajado, el que hace las modificaciones a los clasificadores de gasto, a las metas físicas o a las metas financieras, ¿no? Son ellos los responsables.
También sabemos que hay organismos que están excluidos de la aplicación de la normativa. No porque ellos quieran en la realidad, sino porque no tienen las condiciones específicas. Ahora, hay un ámbito de aplicación subjetivo y otro objetivo. El subjetivo me indica así de lleno quienes están dentro de la aplicación. Y dice todas las entidades del Estado. Siempre que cuenten con autonomía administrativa, económica y presupuestal. Es decir, si no se dan todas estas condiciones, no puedo hablar propiamente de aplicación de la ley de contrataciones. Y el otro ámbito para aplicar la ley es objetivo, es identificando qué es lo que compro. Bienes, servicios y obras. Nada más. Ahora, si hay un ámbito de aplicación, quiere decir que hay algo de inaplicación. Hay condiciones, hay circunstancias por medio de las cuales no se puede aplicar la ley de contratación. Y en estricto existe. Las primeras exclusiones nosotros las denominamos exclusiones por normatividad. ¿A qué obedece esto? Cuando hay una norma en específico que regula algún procedimiento, ya no entra en acción la ley de contrataciones. Veamos qué es lo que decía la norma y qué es lo que dice, ¿no? Ustedes saben que el contrato administrativo de servicios, el CAS, está regulado por una normativa en específico que se llama el decreto legislativo también el 1057. El de la ley de contrataciones es el 1017. El del CAS es el 1057. Entonces, bajo la contratación de personal bajo esta modalidad no entra en la ley de contrataciones, entrará en la ley que regula el CAS. Veamos otro ejemplo. Las concesiones, las iniciativas privadas y las asociaciones público-privadas, las APPs. Estas también tienen una regulación en específico. Por consiguiente, no serán de aplicación las condiciones de la ley de contrataciones. Muy bien. Las operaciones de endeudamiento, las que realiza el Ministerio de Economía o las que realizan las entidades de los gobiernos locales, tampoco están en la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque tienen una normativa en específico. Las operaciones de endeudamiento, de crédito, a nivel del Ministerio de Economía y a nivel de los gobiernos locales y regionales, tienen su propio marco legal, así como la contabilidad pública y la tesorería. Entonces, tampoco entra en el ámbito de aplicación. Estos criterios son los que definen una exclusión normativa, porque ya hay otra norma de carácter más específico que regula esas circunstancias o situaciones. ¿Quedó entendido, chicos? Henry, Irene, Jaime, Liz, Mario, María, Víctor, ¿quedó claro eso? Bien. Por favor, respondan para saber que al menos están prestando ahí. Exacto, muy bien, gracias Jaime. Entonces, esa es nuestra primera exclusión. Y la otra exclusión es por practicidad. Esta es la que a mí me agrada. Primero, veamos. Imaginémonos el tema de la privatización. Sabemos que antes existían empresas públicas, ¿cierto? Una de ellas era la de telecomunicaciones y telefonía, otra la de suministro de energía eléctrica y demás. Algunas han quedado, como las de ferrocarriles, la marítima y demás. Pero, ¿a qué obedece este ejercicio? Si nosotros, como clientes del sector privado, nos instalamos en un distrito, digamos La Molina, acá en Lima, ¿no? La Molina, Jesús María, Cercado, San Martín de Porres, igual en provincias, ¿no? Si voy a Huancavelica, Tayacaja, Chumaca, Ayacucho, igual, si estoy de repente en Huamán, en Huanta, donde fuera, uno ya tiene asignada por la jurisdicción una empresa pública o una empresa privada que le va a brindar el suministro de energía eléctrica. No es que uno pueda elegir. Sin embargo, para eso no hay normativa. Es decir, en estricto no hay una ley que diga, tú, ciudadano X, tienes que contratar la luz, el suministro de energía eléctrica, el traslado, lo tienes que contratar con la empresa. No hay una norma que te diga así literalmente eso. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando se dan estas
licencias, digamos, o cuando se ceden estos derechos, estas empresas tienen ya una jurisdicción que se va a ver afectada. Por consiguiente, sería engorroso, sería poco práctico que yo haga todo el circuito de la compra estatal, acto preparatorio, proceso de selección y ejecución contractual para al final obtener al mismo proveedor. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, imaginemos para una compra chiquitita, una compra de una urgencia, un equipo así sencillísimo que necesitan con carácter de urgencia. Imaginemos unos USBs o de repente unos discos duros externos, ¿no? Una compra de 300 o 400 soles. ¿Se imaginan por ese monto tan pequeñito, porque en realidad es pequeño, hacer toda la operación de la compra estatal? Aprobar bases, aprobar expediente, cotizar, hacer el estudio de mercado, indagar precios, ver los históricos, ver el SEACE, conformar comité, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan todo el proceso tan grande que es la compra pública para un monto tan pequeño, tan irrisorio como son 400 o 500 soles? Es un poco absurdo hasta cierto punto, ¿no? Es por eso que se vio como práctico, por ese es el criterio de practicidad, excluir este tipo de operaciones. Y así hay varias. Cuando nosotros nos ponemos a ver la norma, nos damos cuenta que hay algunos que van a estar encajonados en una exclusión de carácter normativo, porque tienen una base legal específica, y hay otros que están en una exclusión por criterios de practicidad, porque sería demasiado complicado o demasiado absurdo, si utilizamos ese término, para poder actuar en acto preparatorio, proceso de selección y ejecución contractual. Porque desgasta, esas operaciones le desgastan a la entidad. El ser gestor contractual no implica firmar el contrato y dejar que se cumpla. No, tienes que aplicar penalidades, tienes que ver y resolver la subcontratación, si el proveedor lo pide o de las bases. Tienes que ver si hay adelantos, verificar las garantías, si son servicios periódicos como por ejemplo la vigilancia, la mensajería, tú tienes que estar revisando la información para la seguridad y la vigilancia, las inspecciones que tienes que realizar, la revisión del libro, del cuaderno de ocurrencias, cuando corresponda, ¿no? Para saber si todos los que están en el contrato son los que están trabajando, si te han comunicado vía electrónica o vía física o vía telefónica que van a realizar un reemplazo y con qué características. Entonces, cada etapa de la compra pública desgasta a nivel de capital, de recurso humano y también de tiempo y de dinero que muchas veces no disponemos. Si nosotros nos ponemos a pensar que todas las compras que realiza el Estado deben pasar por la ley de contrataciones, pues en definitiva tendríamos procesos que son demasiado engorrosos, muy engorrosos. Ya sabemos que el ámbito de aplicación es todas las entidades públicas. La nueva ley hace ya una distinción. Por ejemplo, ya no le llama gobierno nacional, sino de frente ministerios, que son la representación del gobierno nacional. Del mismo modo, todo lo que son fondos y asociaciones de las Fuerzas Armadas, la Junta en una sola tipología y desarrolla algunos otros mecanismos para precisar quiénes están dentro del alcance y ámbito de aplicación. Estos son algunos de los supuestos que les hemos venido indicando, ¿no? El CAS tiene una normativa específica, la contratación de auditorías también tiene una normativa específica que está regulada en el Sistema Nacional de Control, ¿no? Las misiones al servicio exterior también tienen su propia regulación, las operaciones de endeudamiento también, las concesiones, obviamente, las APPs también. Ahora imaginemos, ¿no? El personal de la carrera administrativa también tiene su propia ley, la 276, y los que están en la actividad privada, el 728, también tiene un marco legal específico, ¿no? Por eso es que ahí encontramos solo esos criterios. El primero es una exclusión en base a la normativa y el otro es una exclusión en base a criterios prácticos de practicidad. Aquí me olvidaba. Esto es importante porque a veces se nos va de las manos y olvidamos este esquema. Recuerden que hay dos tipos de ejecución presupuestaria. En general, la ejecución presupuestaria directa, que es la que realizan las entidades, en este caso en particular, las obras por la administración directa.
Y las otras son la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, que es lo que nosotros conocemos como obras por contrata. La ley, la Constitución tutela que las obras sean realizadas bajo licitación pública, ¿se acuerdan? Y mediante contrata, es decir, yo contrato a un tercero, un ejecutor de obra, para que él ejecute esta obra, para que la realice. Sin embargo, en las situaciones que la ley observa, que puede ser una obra por administración directa, estamos obligados a comprar y contratar los bienes y servicios que requiera esa obra bajo la ley de contratación. No entendí. Muy bien, vamos a explicarlo más a detalle. La obra por administración directa la ejecuta un gobierno local, un gobierno regional, ¿cierto? Muy bien. Para hacer esta obra se supone que el ente, la entidad, ha cumplido con ciertos requisitos que están dentro de la directiva de obras por administración directa. Sin embargo, también sabemos que estas obras requieren contratar a veces suministros, ¿no? Combustible, a veces un poquito más de mano de obra, a veces los materiales y los agregados. Todo esto, que pueden ser montos grandes, sí se tiene que comprar por la ley de contrataciones. Si bien la obra se va a ejecutar por administración directa, todo lo que interviene para realizar esa obra, que son agregados, cemento, materiales, combustible, mano de obra, la supervisión, si cabe el caso, todo eso se tiene que comprar, contratar bajo la ley de contrataciones. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Los objetivos de la ley. Como cualquier marco en específico, la ley también tiene metas, ¿no? Tiene objetivos que busca lograr. Uno de ellos es la maximización del valor del contribuyente en las compras públicas y hacer uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Muy bien. A ver, Irene, en general no es que, cuando uno le pone nombre a un proceso de selección, el nombre, la denominación de la contratación es bastante creativo. Por ejemplo, si voy a comprar servidores para el data center en el marco de un proyecto de inversión, mi título puede ser, ¿no?, adquisición de servidores para el data center en el marco del proyecto de inversión, modernización de la infraestructura, no sé, pues, educativa del colegio tal, digamos, ¿no? Del mismo modo, cuando nosotros adquirimos materiales, bienes y servicios para una obra por administración directa, podríamos, es una licencia que podemos usar, una denominación que identifique a la obra. Por ejemplo, ¿no?, adquisición de cemento tipo Portland, va a ser así como va a publicarse en el SEAS. Pero en la finalidad pública y en el objetivo de la contratación, que son elementos de las especificaciones técnicas, yo voy a poner: la presente adquisición busca suministrar de cemento Portland tipo bla 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 a la obra en ejecución por administración directa tal. Pavimentación del, no sé, de la ruta tal, de la provincia tal. Entonces uno tiene bastante discrecionalidad para poder identificar los procesos, la denominación. No te preocupes por esos números que aparecen, ADS 01, 2000, no. Eso no, porque eso lo asigna el gestor junto con el sistema. Se manejan de manera correlativa. No es que tú le puedas de frente poner esta va a ser la 1, no. Va a depender mucho de los procedimientos internos dentro del proceso de selección. Ahí es donde uno logra, viene identificado más o menos, ¿no? Si son adjudicaciones, hay un número correlativo, pero solamente entran siglas: ADS 1, 2015-CEP-MNP, Municipalidad Metropolitana Provincial, digamos, ¿no? Solamente vienen siglas. En ese código no ingresa un nombre. Donde uno pone el nombre de la contratación o de la adquisición es en la denominación.
en las bases uno puede identificar cuando una compra está asociada a una obra directamente, ¿no? Muy bien. Dentro de estos objetivos, obviamente también lo que buscamos es adecuar procedimientos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema del plan anual de contrataciones. Veamos. Otra meta que no está explicitada de esa manera es la mejora del trabajo de los OEX. ¿Por qué? Porque en realidad los objetivos de la ley son darte esa mirada total, esa mirada general, regular las acciones dentro del órgano encargado de contrataciones para poder identificar funciones, responsabilidades, actuaciones, para poder brindar formatos, formularios. Ese es el objetivo, a la última instancia de la ley, ser un marco de actuación para los logísticos. Obviamente, la ley tiene especialidad en el sentido de que es específica, es especial, está restringida y prima sobre cualquier otra norma. Por eso se dice que la ley y el reglamento prevalecen sobre normas de derecho privado o de derecho público. Para todo lo que son compras del Estado, la ley de contrataciones tiene la primacía y va de la mano con la Constitución. Cuando yo no encuentro algo en la ley, lo primero que hago es ver otras ramas dentro del derecho público. Recuerden que la ley está en una rama que se llama derecho administrativo. ¿Ya? Esta rama del derecho administrativo se desprende de un cuerpo más grande que se llama derecho público. Y el derecho público está al mismo nivel que otro que se llama derecho privado. A ver, esto puede ser un poco confuso. Veamos. Primero existen el derecho privado y el derecho público. Hasta ahí estamos bien. El derecho privado tiene varias ramas. Muy bien. El derecho público también tiene varias ramas. Una de esas ramitas del derecho público se llama derecho administrativo. Imaginemos que está acá. Muy bien. Y dentro del derecho administrativo hay otros subcomponentes, otras ramas más pequeñas que son parte del derecho administrativo. Uno de ellos es la ley de contrataciones. Y obviamente la ley necesita su reglamento. O sea, los dos están dentro de un cuerpo que se llama derecho administrativo. ¿Cómo es esto de la prevalencia y de la especialidad? Cuando nosotros no encontramos alguna situación o alguna tipificación de la ley de contrataciones en el reglamento, ¿a dónde tenemos que ir primero? Al derecho administrativo, que es una rama, ¿no es cierto? Buscamos. Oye, acá tampoco hay. Muy bien. Si no encontramos ese tema o esa duda, recurrimos recién al derecho público, es decir, a sus otras ramas, como el derecho administrativo. Y si no encontramos en el derecho público nada que resuelva ese tema, recién tengo que saltar al derecho privado. No es que yo me pueda ir de frente de la ley de contrataciones al derecho privado. No. Primero tengo que ir a todo lo que es el derecho administrativo. Cuando no encuentro nada de allí, recién migro al derecho público. Y cuando ya no hay nada en el derecho público, recién se me da oportunidad para ir al derecho privado. ¿Y cuál es el instrumento base del derecho privado? El Código Civil, que es el que regula contratos entre privados. Entonces, ese es el criterio sobre qué norma prevalece y la especialidad. Muy bien. Ahora, hay acciones, hay actuaciones que se pueden delegar y hay otras que son indelegables. Veamos. Dentro de la ley de contrataciones hay algunas prerrogativas que solo le quedan al titular de la entidad. Por ejemplo, las exoneraciones son un procedimiento especial por medio del cual yo no utilizo el proceso de selección y de frente contrato a un proveedor en particular. Como es un procedimiento especial, obviamente requiere de una formalidad especial. En la actualidad, esto requiere un informe técnico y un informe legal. En ambos informes se tiene que
hablar sobre esta excepción, sobre este procedimiento especial y extraordinario que es la exoneración y por qué lo puedo realizar. Y como es un procedimiento muy especial, obviamente la máxima responsabilidad recae sobre el titular de la entidad. Él es el único que puede aprobar este tipo de procedimientos especiales, porque generan, obviamente, responsabilidad. Del mismo modo, cuando se revisa un vicio procesal, y esto deviene una nulidad de oficio del proceso de selección, que indica que tiene que regresar hasta una etapa previa donde ocurrió este problema, el titular es el único que lo puede hacer, porque es nuevamente un procedimiento especial, extraordinario. En el caso de las obras, sabemos que las obras salen presupuestadas por un monto, puede ser un monto X. Hay modificaciones en el camino que van a hacer que uno pueda hacer adicionales para lograr la finalidad del contrato. Los adicionales que no lleguen al 15% pues serán resueltos solo por el titular. Pero si hay adicionales de obra que son más grandes que el 15%, van a requerir no solo que el titular elabore el proyecto de resolución donde los aprueba, sino también que la Contraloría emita un informe y dé opinión favorable de la procedencia de ese presupuesto adicional de obra. Y si la Contraloría no lo aprueba o no se pronuncia a favor, no procede. Recordemos que estamos hablando aquí de situaciones extraordinarias. Por eso es que el titular no puede delegar esta responsabilidad, porque son de entera responsabilidad, valga la redundancia, de él o de ella. Y finalmente, también hay aplicaciones supletorias de la ley frente a regímenes especiales. Y en el artículo 5 se indican quiénes son los órganos y los participantes en la contratación pública. Sabemos que ahí habla sobre la responsabilidad del titular de la entidad, del comité especial y del órgano encargado de las contrataciones, así como del área usuaria. Más o menos este es el resumen de la ley. Ustedes lo van a ver más adelante cuando estén trabajando el módulo ya de términos de referencia, especificaciones técnicas. Lo van a ver y nuevamente lo van a reforzar cuando vean factores de evaluación y ejecución contractual. Veamos. Esto ya lo vimos para poder maximizar el tiempo, no lo vamos a repetir. Ya sabemos que el OPE-12 es un organismo público especializado adscrito al MEF que regula todo el tema de la compra pública. Ya sabemos también que en estricto el OCE no es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Se acuerdan que lo hemos venido repitiendo cantidad de veces? Ya saben por qué. Antes se llamaba Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cuando hubo este nuevo cambio al decreto legislativo 1017 vigente y al reglamento, cambió de denominación y ahora se llama Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Tiene una misión y una misión que lo identifica. Tiene competencias y funciones que en algunos casos han sido ampliadas. Por ejemplo, las que están en la parte de abajo, estas tres, fueron invocadas con el Decreto Supremo 138 de 2012, que fue una modificación al reglamento. Ese mismo decreto, por ejemplo, señalaba en el artículo 287 que el OCE, mediante directivas, establecería los lineamientos para el registro en el portal del SEACE de las compras que estén sujetas a regímenes especiales, así como de las compras que se refieren al párrafo precedente, que eran las iguales o menores a 3 UITs. Y en realidad así lo ha hecho. En la actualidad existe un módulo para registrar las compras iguales o menores a 3 UITs, y en ese mismo módulo del SEACE también pueden registrar las compras por convenio internacional, por regímenes especiales, ¿no? Es todo ese mecanismo que ha logrado establecer. Esta es más o menos la distribución orgánica del regulador. Tiene el consejo directivo, que es su máximo
órgano resolutivo, tiene la presidencia ejecutiva, sobre la que recae la titularidad de la dirección administrativa y gerencial, tiene luego la Secretaría General, que tiene a su cargo órganos como la Oficina de Planeamiento, la de Estudios Económicos, la de Asesoría Jurídica, la OGA o la Oficina de Administración en este caso, y la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional. Y tienen esos organismos especializados, sus entes especializados, que son la Dirección Técnico-Normativa, que es la que nos responde, ¿no?, las consultas. ¿Se acuerdan? Cuando alguien hace una consulta, ahí sale, ¿no?, la opinión de la DTN. Tiene la Dirección de Supervisión, que es la que supervisa, como su nombre lo indica, y fiscaliza los procesos, que pueden ser de oficio o a solicitud, pedido. Tiene la dirección de la RNP, que es la que se encarga del registro, ¿no?, de todos los proveedores a nivel nacional. Tiene la dirección de SEASA, que es la plataforma propiamente dicha de SEASA, y la dirección, la DAA, que es la Dirección de Arbitraje Administrativo, que es la que te designa a los árbitros, incorpora ese registro y demás. Y al mismo nivel del Consejo de la Presidencia están el Tribunal, que es el que dirime cuando hay alguna controversia en específico en el marco de la compra pública. Ya sabemos que los tipos de procesos están definidos, son 3 objetos contractuales y hay 4 tipos de procesos. Los primeros son las licitaciones públicas para bienes y obras, los segundos los concursos públicos, los terceros son las adjudicaciones directas, que pueden ser públicas y selectivas, y los cuartos son las adjudicaciones de menor cuantía, que hay de 2 tipos: las menores cuantías originarias, las que nacen como menor cuantía, y las adjudicaciones de menor cuantía derivadas. Las derivadas, que son cuando la adjudicación directa, el concurso o la licitación quedan desiertos en su primera oportunidad, ya no se les puede convocar como adjudicación directa, selectiva, segunda convocatoria. No, se les vuelve a convocar como adjudicaciones de menor cuantía y se le pone derivada de la licitación pública, tal. Entonces, hay también dos formas, 2 tipos de menores cuantías. Muy bien. Aquí también hay que hacer otra alerta. ¿Qué diferencia los procesos públicos de los privados? Los que tengan como nombre público las ADPs, los CPs y las LPs necesitan de la participación de una persona, de un personaje que dé fe que todo lo actuado se ha hecho de acuerdo a ley. ¿Y cómo se llama esta persona? Es el notario público o el juez de paz en los casos que corresponden. También está la ley, y lo van a ver en los próximos módulos que van a estudiar. También van a ir identificando cómo participan, cuál es su actuación. Muy bien. Ya sabemos que la ley y el reglamento hablan sobre los órganos que participan en las unidades. Y aquí los tenemos: el área de usuario, el comité especial y el órgano encargado de las contrataciones. No voy a andar aquí porque esto lo van a ver en el módulo de factores de evaluación y en el de elaboración de TDRs y de especificaciones técnicas. Igual, como en esta pantalla van a ver cómo se elige o cómo se designa, dependiendo del tipo de proceso, qué opciones tengo para designar a quién va a conducir la contratación, ¿no? Al comité, al órgano encargado de contrataciones, o si va a ser permanente o ad hoc. Estas son las etapas, y estamos entrando a la segunda parte, que es la anual. Hay 3 etapas diferenciadas en la compra pública. Una es donde preparamos y programamos, que se llama fase de preparación, y nosotros la conocemos como acto preparatorio. En la ley no van a encontrar esa denominación, no existe como denominación acto preparatorio. Sin embargo, en la nueva ley y en el proyecto de reglamento ya sí se les llama actuaciones preparatorias. Ya no actos, sino actuaciones preparatorias. Igual, la segunda fase conocida dentro de la compra pública es la fase de selección, la fase selectiva. Como su nombre lo indica, voy a elegir, voy a seleccionar algo, y nosotros lo conocemos como procesos de selección. Ahí se identifican sus etapas, cómo es el procedimiento, dependiendo si es una licitación, etcétera. Y la tercera etapa, que también está normada, que también está en la ley y en el reglamento, es la fase de ejecución.
la fase nosotros la conocemos como la etapa de ejecución contractual, que es donde vemos la prestación, si se realizó, con qué condiciones, si hubo adicionales, si se amplió plazo, si hubo reducciones, si voy a aplicar penalidades, si hubo multas, depende si cabe el caso, la conformidad, cómo se emite, los tipos de liquidación, en el caso de obras, por ejemplo, hay una liquidación técnica y una liquidación financiera. La resolución del contrato, si hubo una resolución y esto fue parcial o total, y finalmente las controversias, si surgió una, cómo se dirimió, cómo se resolvió, por conciliación, por arbitraje, lo que fuese. Muy bien. Ahora, en esta sesión, ya siendo casi las 8, vamos específicamente a ver lo que corresponde a el plan anual de contrataciones. Ya sabemos que el plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión vital para poder realizar la gestión de la compra de bienes, servicios u obras durante un año fiscal. Recordemos, ¿por qué el plan anual es por un ejercicio presupuestal? Porque va de la mano con el presupuesto público. Y el presupuesto público tiene un principio, un criterio que es el de la anualidad, que la programación de ingresos y gastos no puede superar un ejercicio fiscal. De ese mismo modo, el plan anual de contrataciones y el plan anual de control también tienen este mismo principio, que es la anualidad. En el caso del presupuesto hay otro principio importantísimo que se llama el de equilibrio. Los ingresos y los gastos deben estar equilibrados. En el caso de la ley de contrataciones no habla sobre este criterio o principio de equilibrio al hacer el plan anual de contrataciones, ni tampoco con el plan anual de control. Las actuaciones preparatorias o los actos preparatorios, como los llamamos ahorita, distinguen 4 momentos claves. El primero es la elaboración del plan anual, que es lo que vamos a ver hoy día. No, llámese PAC, Plan Anual de Contrataciones, o llámese PAC, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, está referido a lo mismo, a una programación anual de compras de bienes, servicios u obras. ¿Entendido? El segundo momento importante es el que vemos acá, en morado, que es la elaboración del expediente de contratación. Ya sabemos que para elaborar un expediente de contratación debe contener ciertos documentos que son de vital importancia: el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el requerimiento, la disponibilidad presupuestal, la designación del comité, etcétera, etcétera, hasta llegar a su aprobación. A su aprobación. Una vez que se apruebe este expediente, se remite todo el expediente al comité especial, que puede ser permanente o puede ser ad hoc. Una vez que se ha remitido al comité especial, el comité se reúne, se instala y elabora las bases administrativas. Y ahí tenemos los 2 momentos adicionales y diferenciados de los actos preparatorios. El primero, donde el comité se instala, y aquí, por ejemplo, uno tiene que ver en actos preparatorios qué tipo de conformación va a tener el comité. Si no tengo un especialista, voy a poder contratar a un experto independiente en el objeto contractual. Si voy a contratar un informe, si no tengo un área especializada, me da la opción, la ley de contrataciones, a contratar a un experto independiente, a un experto, un especialista en confección de uniformes de repente, para que forme parte de este comité especial. Y una vez que ellos se reúnen, se instalan, que celebran las actas correspondientes, porque ahí es donde queda todo lo que han hecho en actos, en un documento que se llama acta. Una vez que ellos han actuado, que han discutido, debatido y han dejado ahí sus posturas o sus posiciones por escrito, recién pasan a elaborar las bases. Cuando las bases han sido elaboradas, se supone que el comité elabora un acta que se llama acta de aprobación del proyecto de bases, un proyecto, un formato, un modelo. Una vez que estas se elevan, es decir, pasan al especialista o al responsable de aprobar las bases en la entidad, una vez que estas ya llegaron a la mesa, de repente del gerente de administración, si ha sido delegado, del titular de la entidad o del gerente general, en lo que corresponda, él las aprueba
ya pasan a ser las bases administrativas, las reglas de juego del proceso. Y cuando se han aprobado, también allí mismo regresan al comité y el comité elabora otra acta que se llama la acta para disponer la convocatoria. Cuando el comité dispone la convocatoria, ya acabó toda esta etapa de los actos preparatorios y empezó otra, que es la del proceso de selección. El proceso de selección tiene plazos mínimos y plazos máximos en días hábiles. A diferencia del acto preparatorio y ejecución contractual, que los días son calendarios, acá los plazos son en días hábiles. Dependiendo del tipo de proceso, van a ver todas estas etapas que están aquí en pantalla. La convocatoria, el registro, en algunos casos las consultas y las observaciones se juntarán, en otros casos estarán separadas. Si hay consultas, observaciones u elevaciones y pronunciamientos de bases, pues estas tendrán que integrarse. Una vez que se integren, ya son las reglas definitivas y van a pasar de ser, en esta etapa, bases integradas a llegar a esta etapa, bases administrativas y llegar a esta etapa y volverse bases integradas. Y con estas reglas definitivas, los proveedores participantes van a volverse postores cuando presenten su propuesta. Y una vez que la han presentado, estas van a pasar a la evaluación y la calificación técnica y económica para obtener un ganador, para obtener a alguien a quien se le otorgue la buena pro. Y si han habido 2 o más postores, hay que esperar un plazo de ley para que esta buena pro, para que este otorgamiento quede consentido, quede administrativamente firme, para que nadie más use recursos indicando que no se la merece, o que ha presentado documentación falsa, o que ha habido un vicio procesal. Cuando ya todo esto queda firme, recién se ha obtenido al ganador definitivo de este proceso de selección. En este caso, miren, vemos el de los procesos más grandes, las licitaciones y los concursos. Van desde la convocatoria hasta el contrato. Ese es el proceso de selección. La convocatoria, el registro, 5 días mínimos de consultas, se tienen que responder, están separadas, consultas y observaciones. Luego las observaciones se presentan, se resuelven, y si alguien no está conforme con este pliego, puede elevarlos, puede llevar esas respuestas al OCE y el OCE verificará si se actuó cumpliendo con la ley. Si no se actuó cumpliendo con la ley, saca un pronunciamiento. Y frente a este pronunciamiento, el comité lo que tiene que hacer es integrar, incorporar las consultas, las observaciones y el pronunciamiento, los incorpora. Y estas bases que antes eran administrativas, ahora se convierten en bases integradas. Estas son las reglas definitivas. Sobre estas es la que yo voy a presentar mi propuesta. Una vez que yo presento la propuesta, me la van a calificar, me va a obtener un ganador, y una vez que he obtenido el ganador, tengo que esperar el plazo de ley para que nadie use esos mecanismos de apelación o de impugnación del otorgamiento de la buena pro. Es decir, que quede administrativamente firme. Y una vez que quede administrativamente firme, se activan ya los mecanismos para presentar documentos y poder firmar el contrato. Hasta antes de la celebración del contrato, estamos hablando aquí específicamente del proceso de selección. Cuando se firma el contrato y se inicia la prestación, ya estamos hablando de ejecución contractual. Y la ejecución contractual en estricto va desde la suscripción del contrato hasta la culminación. ¿Cómo culmina? Con el último pago. Con el último pago efectivo realizado del servicio, del bien que he adquirido o de la ejecución de obra que he contratado. Cuando se ha terminado de pagar, culminó el contrato. Y obviamente el proveedor se hace acreedor a su constancia de prestación, a su conformidad y demás. Ahora sí vamos a ver el plan anual porque nos está avanzando la tarde y necesitamos terminar con este tema. Muy bien. El plan anual de contrataciones tiene un marco legal vigente, que lo vemos en pantalla. El marco legal vigente es el decreto legislativo, la directiva y el reglamento. El decreto es la ley, el decreto legislativo 17, que hace referencia a la ley de contrataciones, en su artículo 8 me habla sobre el plan anual de contrataciones. Ustedes lo pueden revisar. Si tienen la ley a la mano,
pueden revisar aquí en ese artículo. Vamos a leer nosotros lo que dice. Plan anual de contrataciones. Veamos. Es el artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8 sobre el plan anual de contrataciones del Estado? Dice, cada entidad elaborará su plan anual de contrataciones, es decir, todas, independientemente del nivel, el cual deberá prever todas las contrataciones, es decir, todas las que se van a realizar, de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal. En el caso de los proyectos de inversión, cuando se apruebe el presupuesto, ya te están indicando qué proyectos se están financiando. Entonces, en un primer momento, ya sabes qué obras vas a contratar, si cabe el caso. Y si estas se aprueban a lo largo del año, cuando te notifican a ti el presupuesto, también tendrás que hacer, por crédito suplementario de repente, una modificación al plan anual, que lo vamos a ver más adelante. Pero en cualquiera de los dos casos, tú ya sabes lo que vas a contratar. En el caso de, ¿por qué dice prever? Porque hay cosas que no se pueden prever, efectivamente, y esas tendrán que ser incorporadas. Por ejemplo, si vemos que nuestra entidad ha iniciado un proceso arbitral entre el sindicato y la entidad para que los trabajadores obtengan mejores condiciones laborales o beneficios, y el laudo sale a mitad de año, cuando tú ya tienes aprobado tu PAC, y te obliga de repente a hacer, no sé, pues pagos de vales de consumo o de repente de darles bienes o uniformes al personal, y sabes que son montos grandes, no estaban programados. Tú lo que tendrás que hacer es una modificación al plan. Eso no se puede prever. ¿Pero qué puedes prever? El gasto del internet, el gasto de la seguridad, el gasto de la mensajería, el gasto de las compras de útiles, de los toners, todo eso lo puedes prever. Por eso es que te habla aquí que deberá prever todo, con independencia al régimen que las regule o su fuente de financiamiento. Cuando te aprueban el presupuesto institucional, te indican los rubros y las fuentes de financiamiento. Si van a ser con recursos ordinarios, con RDRs, si van a ser con transferencias, si van a ser con recursos determinados. Cuando tú elaboras tu PAC, como lo vamos a ver más adelante, también identificas las fuentes de financiamiento. No es que estas estén ajenas, no, tú las identificas. Así que es difícil no darse cuenta con qué fuente vas a contratar. Y ya uno, por experiencia, también se va dando cuenta que hay para cierto tipo de entidades ciertos tipos de fuentes de financiamiento. Por ejemplo, los ministerios, casi en su mayoría o totalidad, trabajan con recursos ordinarios, recursos que se les transfiere desde el gobierno central. Hay entidades como la ONP, como la SUNAT, como las municipalidades, que también tienen otra fuente, que ellos mismos la generan por las tasas, por los servicios que prestan, que son los recursos directamente recaudados. Y hay otras entidades que solo viven de transferencias, es decir, dependen directamente de otra organización para poder trabajar o cumplir con sus metas institucionales. Dice, asimismo, también se tiene que prever los montos estimados y los tipos de proceso de selección. ¿Por qué? Los montos estimados ya sabemos que hace referencia a montos históricos, a precios de mercado que en ese momento, cuando yo establecí mi PAC, puedo identificar. ¿En qué se diferencia este valor estimado o monto estimado del valor referencial? En la ley vigente, el monto estimado no tiene un estudio, no hay un análisis para determinarlo. El valor referencial sí, el valor referencial es producto del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Por eso es que se distingue. Como valor estimado yo puedo poner el precio histórico. El año pasado compré 50.000 soles de papel. Voy a programar un proceso para el otro año de 50.000 soles de papel, vía convenio marco. Bacán. Pero de repente cuando empiezas a actualizar los precios, ya llegó mayo y tienes que comprar, actualizas el precio y no te va a salir 50.000, te puede salir más o te puede salir menos, porque ha habido un estudio. Muy bien. Continuemos.
Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deben estar comprendidos en el presupuesto institucional. Aquí se le da una restricción a las entidades. No puedes programar compras con fondos que no tengas. Ese es un criterio también del presupuesto público. Es anual, es equilibrado, es transparente y es objetivo. No puedes poner acá cosas, no, me parece que para diciembre me van a hacer una transferencia. No, porque el presupuesto sale con unas fuentes específicas y sale también con clasificadores. Tú no puedes poner otros que no estén contemplados. Si no recibes donaciones, no puedes programar una compra con esa fuente que es donaciones y transferencias. El plan anual debe ser aprobado por el titular de la entidad, que es el máximo responsable, es el máximo cargo de una institución, y debe ser publicado en el SEACE en el plazo que corresponda. Eso lo vamos a ver hoy día. El reglamento determina los requisitos, el contenido, los procedimientos para formular y para modificar el plan anual. Muy bien, eso es lo que dice la ley. Ahora vamos a ver lo que dice el reglamento. ¿En dónde encontramos en el reglamento el cuerpo normativo? En el artículo 6 hasta el artículo 9. ¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 nos habla sobre cómo se elabora el plan anual. Y ahí nos concatena el plan anual con el presupuesto institucional. Vamos a leer solo el primer párrafo. Dice: en la fase de programación y formulación del presupuesto institucional, cada una de las entidades o dependencias de la entidad determinará, dentro del plazo señalado por la normativa correspondiente, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus requerimientos de bienes, servicios y obras. Ojo, deben, dice, requerimientos de bienes, servicios u obras, todas las dependencias, en función de sus metas presupuestarias establecidas. ¿Y por qué habla de este tema de la normativa correspondiente? Porque en algunos casos hay entidades que han hecho una directiva sobre cómo formular sus cuadros de necesidades y en qué plazos, en qué periodos, y las asocian al proceso presupuestario. Por ejemplo, hay entidades que dicen, ¿no?, en la etapa de formulación, máximo, no sé, la segunda semana de julio, todas las dependencias deberán haber remitido a la gerencia de administración sus cuadros de necesidades para las metas que tienen asignadas para el siguiente año. Entonces, como esta directiva ya establece procedimientos y plazos específicos, obviamente, allí van a establecer ya actuaciones y responsabilidades para cada una de las dependencias, las áreas usuarias, y también para logística, que es la que consolida esa información. Las entidades para ello van a utilizar un catálogo, que es un listado oficial, donde están los bienes, servicios y obras. En compras públicas este catálogo es el CUPSO, que administra ¿quién? El OCE, siendo el órgano encargado de las contrataciones responsable de esa actividad. Y aquí la chamba de los logísticos del OEC es bastante dura. Tenemos que hacer el formato en el cual se va a llenar el cuadro de necesidades. Si en caso utilizamos sistemas como el SIGA, o de repente algunos usan hasta el SAP, si utilizan esos sistemas se adaptan, tienen información vital para poder consolidar la información, pero igual, el que las consolide es el de logística, no es otro. Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remitido a logística, al OEC, para su consolidación, es decir, para agruparlos, para consolidarlos, es decir, para hacer un solo producto, y para su posterior inclusión en el plan anual de contratación. Una vez que lo hemos consolidado y que ya sabemos el monto bruto, también identificamos el tipo de proceso y lo ponemos en el pago. Una vez aprobado el presupuesto institucional, el órgano encargado de contrataciones va a revisar, a evaluar y a actualizar el proyecto de pago. ¿Por qué? Como ya les he venido contando, si por ejemplo tú te habías presupuestado 10 millones de soles y cuando te aprueban tu presupuesto solo te dan 8 millones, obviamente tú tienes que ajustar tus metas, ajustar tus compras y ajustar tus contrataciones, porque no es lo mismo tener 10 millones que tener 8 millones.
El artículo 7 me habla sobre el contenido del plan anual, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver junto con la directiva. Ahí te dice qué datos son importantísimos para poder llenar y registrar el plan anual de contrataciones. Y el artículo 9 y el artículo 10 nos hablan específicamente sobre cómo se aprueba el plan y cómo se modifica. Y esto también está en la directiva, pero lo vamos a leer de manera rápida. Artículo 8. Aprobación. El plan será aprobado por el titular de la entidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, del presupuesto institucional. Como ya les he dicho, el PIA se aprueba usualmente a finales de diciembre. Quiere decir que hasta finales de diciembre yo tengo que empezar a contar 15 días hábiles, que en realidad son 3 semanas, para aprobar, ¿qué cosa? Mi PAC. Una vez que lo he aprobado, tengo 5 días hábiles adicionales para publicarlo en el SEACE, incluyendo el dispositivo o documento o instrumento que lo aprueba. ¿Qué puede ser? La resolución, efectivamente. Aquí un consejo también, señores. Tenemos una mala práctica. Tenemos la práctica de esperar que nos notifiquen toda la información para recién empezar a actuar. Y con esto perdemos días. Nosotros sabemos que una vez que se aprueba el presupuesto institucional, lo que hacemos es automáticamente pasar las copias de esta resolución a todos los que intervienen, ¿no? La Secretaría General o la Oficina de Asesoría Jurídica o quien corresponda es la que toma la potestad y empieza a notificarles a todas las áreas. Ya tienes el PIA, ya tienes el PIA para todos. Una vez que se tiene este instrumento ya aprobado, empiezan a computarse los plazos para el plan anual de contrataciones. Así que sean muy diligentes, no dejen pasar esa oportunidad, porque no es lo mismo un PAC que tiene 10 procesos que un PAC que puede llegar a tener 600 o 500 procesos, que sí existen, sí existen entidades que tienen esa cantidad de procesos para un año. Muy bien. ¿Qué más dice? Excepcionalmente y solo con autorización del OCE, hay algunas entidades que, por no tener acceso a Internet, en su localidad pueden remitirlos al OCE por medios magnéticos, ópticos u otros, que se determinen según sea el caso. Es decir, si en la localidad hay problemas de conectividad, tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es una obligación que todas las entidades tengan aprobado y publicado su plan anual de contrataciones. Les cuento aquí una anécdota, porque para mí fue una anécdota que viví hace un par de años. Estaba justo prestando servicios en el sector educación y nos tocó dar asistencia a una unidad ejecutora alejada de la selva, era alejada. Pero era el mes de agosto, señores, y aunque no me crean, agosto, y no habían aprobado su PAC, ni tampoco lo habían publicado. El sistema obviamente les había mandado la notificación, no ha convocado, no ha aprobado su plan anual, no ha publicado, etcétera, etcétera. Les mandaba la alerta. Pero ellos no tenían ni siquiera usuario SEACE porque todas las compras las hacían de manera directa. Y eran montos grandes, O sea, incluso hasta ese nivel había cierta negligencia. Pero el sistema lo permitió. Llegó agosto y regularizaron, obviamente con las responsabilidades del caso, aprobaron un plan anual de contrataciones, lo colgaron en el sistema lo permitió. Pero el tema es, no dejemos ni por omisión ni por desconocimiento que este tipo de acciones luego nos generen responsabilidad. Así ustedes no tengan ningún proceso programado, ustedes tienen que aprobar su plan. E indicarán, ¿no? Se aprueba el plan no conteniendo ningún proceso de selección. Porque igual hay que llenar el PIA que me aprueban, también hay que llenarlo en el sistema como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Continuemos. La contratación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o razones de orden interno que están contenidos en el Decreto Supremo 52/2001 PCM se exceptúan de su difusión en el SEACE, pero sí deben ser publicados. Deben ser registrados. Lo que se restringe acá es que la gente o los proveedores lo puedan ver, de su, valga la redundancia, de hacerse difundir, de hacerse públicos para todas las personas, pero sí deben registrarse en el sistema. El ministerio competente, en este caso que es producción y a veces economía, tiene acceso a todos los PACs, a las bases de datos,
para poder analizar y difundir entre las microempresas y las pequeñas empresas los procesos de selección, ¿no? Ustedes saben que incluso tienen algunas preferencias, si son MIPES, si están registradas en el Ministerio de Trabajo, o si tienen personas con discapacidad, pueden tener hasta una bonificación cuando participan en los procesos de selección. Y finalmente, el Plan Anual de Contrataciones aprobado debe estar a disposición de los interesados en logística, en el órgano encargado de las contrataciones, y también en el portal institucional de esta, si lo tuviera, pudiendo ser adquirido por el interesado al precio equivalente al costo de reproducción, que es más o menos lo que tenemos ahora también con las bases, ¿no? Antes, para participar en un proceso había que pagar una inscripción, luego con esta serie de mejoras, esto ya sabemos que es gratuito, pero si alguien no quiere descargar las bases del sistema, puede ir a la entidad y la entidad le puede facilitar, previo pago de las copias, las bases debidamente aprobadas, ¿no? Porque hay personas que a veces vemos las bases en el sistema y dicen, ¿no?, formato Word, y en el fondo con marca de agua dice original firmado, pero si un proveedor no quiere esas bases, sino las que están selladas y visadas, pues lo que puede hacer es ir a la entidad, pagar los derechos de reproducción de fotocopiado y puede obtener las bases administrativas, ¿no? O sea, eso está permitido. Finalmente, el artículo 9, que habla sobre las modificaciones, nos ilustra sobre cuándo y en qué condiciones se modifica el plan anual. Veamos. El PAC puede ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Si me dan más recursos, lo puedo modificar. Si me quitan recursos, también lo puedo modificar. O en caso de reprogramación de las metas institucionales. Si yo tenía 100 soles para una meta y luego me dicen, luego de las modificaciones del presupuesto, me dicen, no, ya no son 100 soles, ahora son 50 soles o 200 soles, obviamente, si se modifica la meta institucional, financiera y física, también debe tener un correlato en el plan anual de contrataciones. ¿Por qué? Porque si es una meta de atención o de construcción o de edificación, se supone que no es lo mismo construir 2 colegios que uno. Son montos más grandes, son edificaciones diferenciadas. Cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección, es decir, si tengo más recursos o tengo menos recursos, hay posibilidades, hay opciones. Si me incrementan las metas o me quitan las metas, son las mismas opciones. Podré incluir, aumentar procesos o excluir, quitar procesos, ¿ya? Esa es una de las condiciones. Y la segunda es que el valor referencial, ¿se acuerdan que para hacer el PAC yo tengo valor estimado, que no obedece a un estudio? Pero cuando ya llegó el mes que lo tengo que convocar, yo tengo que hacer el estudio, y este estudio me va a botar el valor referencial. Ahora, ¿qué dice del valor referencial? Cuando el valor referencial difiera, es decir, sea distinto en más del 25% del valor estimado, si yo programé que iba a ser por 50.000 y al final cuando he hecho el estudio me dicen no va a ser 50.000, el valor referencial para esa compra es 100.000. ¡Wow! 100.000. Muy bien. Cuando varía en más del 25% del valor estimado y además, ojo, esto cambie el tipo de proceso de selección, recién podré modificar el plan anual. Veamos un caso. Yo en mi plan programé una menor cuantía, 30.000 soles, para comprar una estación total. Imaginemos. Cuando llegó el mes de marzo, estaba programado, yo tengo que convocar, hago el estudio de mercado, hago el EPON. Y el EPON me dice, ¿sabes qué? Este equipo ahorita se ha disparado. Es justo el equipo todos los equipos que son estación total están en dólares, el dólar ha subido, etcétera, etcétera. El más barato que compres no está 30.000 soles, está 75.000 soles. ¡Wow! Analicemos estas dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que el precio, el valor referencial, difiera del valor estimado en 25%. Yo lo había programado para 30.000 soles. Y el valor referencial me ha dicho son 75.000. ¿Superó el 25%? Sí. Y por bastante, porque es más del doble. Muy bien. Primera condición, check. Segunda condición,
Esta variación, este cambio, se supone que debe modificar el tipo de proceso. Si no lo modifica, no modificas el plan anual. Veamos, yo había programado una menor cuantía por 30.000 soles. Ahora 65.000 soles. ¿Son menores cuantías? No, son adjudicaciones directas selectivas. Entonces, se ha cumplido la segunda condición. Este cambio del precio también ha obligado un cambio del tipo de proceso. Segunda condición, check. Como las dos se han cumplido, entonces tendré que modificar mi plan anual de contrataciones. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque todo lo que está en el marco legal también tiene operaciones en el SEACE. No, usted, profesor, usted me está engañando, no debe ser así. Si en caso a ustedes les quedara la duda, cuando ustedes quisieran convocar un proceso de esa manera, no se los va a permitir el sistema. Les va a señalar que registren esa operación. Como hay dos checks, varió el precio y varió el tipo de proceso, ustedes están en la obligación de realizar una modificación al plan anual. Muy bien, continuemos. Y el marco más específico es más específico al decirnos que las modificaciones y las difusiones de las modificaciones se aprueban igual como el plan original, es decir, mediante acto resolutivo, y tienes un plazo específico para publicarlos. El titular de la entidad evalúa semestralmente la ejecución del plan anual de contrataciones y adopta las medidas correctivas. Y esto es importante, ¿eh? No basta con solamente publicar, mandar el memo al área usuario y decirle, señores de informática, ustedes tenían programado una compra de tóner ahora para junio, no la han comprado, por favor. No, ustedes están en la obligación cada semestre que se cierra como logísticos de hacer su informe de evaluación del plan anual de contrataciones y de elevarlo al administrador y al titular de la entidad para que tome las medidas correctivas, para que informen y, si cabe el caso, coordinar con las áreas usuarias cómo se va a mejorar la ejecución de los procesos de selección. La directiva es la 5/2009, es una directiva bien específica que justo nos habla sobre este tema, sobre el plan anual de contrataciones, y es la que vamos a ver de una manera rápida. Esta es la directiva, la 5/2009, es una directiva en realidad bastante general y dice muchas cosas. A mí me agrada mucho esta directiva porque no es muy procedimentalista, no te dice paso a paso, haz esto, no, pero en términos globales sí te da un marco de acción, un marco de actuación para que puedas diligentemente obtener las compras y contrataciones en una manera idónea, oportuna. Muy bien, veamos, vamos a ver rápido esto, ¿ya? Finalidad de esta directiva: uniformizar los criterios para elaborar y publicar planes anuales en todas las entidades del sector público que estén sujetas al ámbito de aplicación de la ley. Les cuento cómo nace esto. Antes de que existiera esta directiva, existían tantos formatos de plan anual como entidades había. Y de verdad es así, ¿no? Había cantidad de formatos, de versiones, incluso a veces ni siquiera programábamos o planificábamos. Simplemente modificaban versión, y los formatos eran bastante diversos. Cuando nace esta directiva, se da ya un formulario, un esquema global para todas las entidades. Es decir, el que revisaba un plan anual ya sabía qué estructura tenía, y si se iba a otra entidad también podía verificar la estructura de nuestro plan anual, porque hablan el mismo lenguaje, solamente cambian los montos involucrados y los procesos y objetos contractuales. ¿Y cuál es el objeto? Señala, precisa las obligaciones que tienen las entidades para elaborar, ejecutar, aprobar, registrar, modificar, publicar, difundir, ejecutar, supervisar y evaluar este instrumento de gestión que se llama Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Este es el alcance, va junto con la ley, si se dan cuenta, la base legal. Incluso acá, miren, está la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es parte del derecho administrativo, como le hemos venido indicando, son hermanitos.
y las disposiciones generales y luego las disposiciones específicas, ¿no? El apartado quinto es disposiciones generales y el apartado 6 las disposiciones específicas. ¿A qué se refieren las disposiciones específicas? ¿Cómo elaboras el plan anual? ¿Quién interviene? ¿En qué etapas? ¿Cuál es el contenido del plan anual? ¿No? ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se publica y difunde? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? Cuando lo estás registrando y no tienes acceso de repente al internet, esa exclusión, y cómo se realizan las modificaciones, ¿no? Finalmente, en estas disposiciones específicas, que es el apartado sexto, también encuentras cómo se ejecuta el plan y cómo se supervisa y cómo se evalúa. Finalmente, te brindo un anexo que es el anexo del formato. ¿Cuáles son los objetivos y las características, así como las finalidades del plan? Recordemos que la finalidad es lograr programar, difundir y evaluar todas las compras y contrataciones que vas a hacer en un año. Y tiene características, obviamente. Es obligatorio porque están para todas las entidades que son sujetos de aplicación de la ley de contrataciones. Es integral porque engloba, consolida todas las compras y adquisiciones de un año fiscal. Si una entidad tiene varias ejecutoras, todas las ejecutoras deben hacer su plan anual y del mismo modo todas se le van a notificar al pliego y podrán haber este criterio de subsidiariedad también en el marco presupuestal. Y es de carácter público, porque no lo apruebas solamente para el interior de la entidad, lo publicas, lo haces transparentar y lo publicitas para que las empresas también tengan un instrumento, un termómetro, una cartilla informativa en qué momento más o menos vas a requerir servicios, obras y bienes que de repente ellas prestan, confeccionan o construyen. Y es formal porque tiene un mecanismo para aprobarse, para publicarse, para difundirse que está establecido, no es un mecanismo formal. Veamos, es un documento que contiene todas las contrataciones, está asociado a las metas y objetivos del PEI, del POI y del PIA, y es un instrumento para programar, monitorear y evaluar las compras. ¿Por qué? Porque repercuten directamente en la gestión por resultados. El contenido del PAC, ya sabemos que comprende todas las contrataciones, no importa el tipo de proceso o régimen legal que las regule. Y hay un comunicado específico, dice, ¿no?, el 4/2010, sobre el registro obligatorio de los procesos, incluidos los que se llevan a cabo actualmente con los registros y los procedimientos de organismos internacionales, como por ejemplo la Oficina de Naciones Unidas para servicios de proyectos. ¿Qué son los requerimientos en general? Ya lo hemos visto. Son necesidades, son objetos, materiales, equipos, servicios y obras que se requieren para poder cumplir con algo en una entidad pública. Y por eso nosotros como entidad nos obligamos a pagar, a ejecutar una contraprestación, que es la retribución económica por algo que yo voy a recibir. ¿Y cómo lo hacemos? Celebrando contratos. En estricto, una orden de servicio o una orden de compra es un contrato, genera obligaciones, no tiene la formalidad de un contrato escrito, como puede ser el de una obra. Pero seamos un poco más reflexivos. Cuando nosotros vamos a un mercado, a pesar de que no firmamos un documento y nosotros vamos con nuestra casera, nuestra verdulera y le decimos, véndame tal producto en tales cantidades y yo le pago un dinero, en estricto he hecho una transacción. Ha habido un acuerdo de partes por medio del que yo he establecido que necesito esa verdura, ese bien, y he pagado una contraprestación por lo que me van a dar. Yo les pregunto, en ese caso, ¿acaso han firmado un contrato? ¿Han dicho, no, usted me entregará de manera inmediata los tomates o las cebollas? No, pero sí ha habido un acuerdo. En general, los contratos son esos, son acuerdos, son relaciones jurídicas de distinta naturaleza. En el caso de los contratos de bienes, servicios u obras, son contratos que regulan relaciones jurídico-patrimoniales y por eso están por escritos. Pero en otros casos los contratos pueden ser hasta verbales, ¿no?
En el código están celebrados, están tipificados incluso a veces de esa manera. O el arrendamiento, ¿no? A veces los inquilinos no optan por hacer esta celebración formal de un contrato. Es lo ideal, pero no lo hacen. Y sin embargo, cuando pasan un montón de tiempo en un mismo predio, ganan derechos, ganan obligaciones y también tienen deberes, como pagar los servicios básicos y demás. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del contratista, ya no de la entidad, para este tema de los requerimientos? Entregar o suministrar bienes, prestar servicios o ejecutar obras. Profesor, ¿y las consultorías de obra? Las consultorías de obra, lo hemos venido indicando, son en estricto servicios especializados. Muy bien. ¿Qué actores están involucrados en el PAC? Bueno, esta pantalla se la dejo para que ustedes la puedan revisar. En general están todos: el titular, la unidad de presupuesto, el órgano encargado de contratación, la unidad de logística y demás. Todos intervienen. ¿Quién te indica el presupuesto? ¿No? ¿Sabes qué, Carlitos, Pedro, Henry, Irene? Ya se aprobó el presupuesto. Muchas gracias, María. ¿De cuánto es? Tal monto, en tales partidas, en tales genéricas. Muy bien, vamos a empezar a hacer el plan anual. ¿Quién te lo informa? Presupuesto. Señores, por si acaso, los señores de proyectos, Arturo, usted que es gerente de catastro, Diana, por favor, gerenta de rentas, ya tengo acá el formato del cuadro de necesidades, por favor, llénenlo, complétenlo con todos los bienes, servicios y obras que van a necesitar en todo el año. Gracias, señor, gracias, Jaimito, gracias, el gerente de logística. Él es el que elabora el cuadro de necesidades cuando no se tiene un sistema. Él es el que dicta los primeros lineamientos, si es que ya tienen el SIGA o el SAP u otro sistema, para poder registrar esta información. Él es el que formula el plan anual, el que gestiona su aprobación, para que llegue de repente a María, que es la alcaldesa, o la gerenta general de una empresa pública, o la ministra de repente, y le diga: ¿sabe qué? Aquí tenemos el proyecto de resolución, todo lo actuado, el consolidado, por favor, apruébelo, porque también ya hemos aprobado el PIA, y tenemos este plazo de ley. Las áreas usuarias, igual, como dependencias que necesitan, que identifican su necesidad, ellas elaboran su cuadro de necesidades, y luego en el año fiscal, cuando ya está aprobado el PAC y ya está aprobado el PIA, lo que ellos hacen es: señor Víctor, buenas, director del gerente de administración, tenemos programado un proceso para el mes de octubre, por favor, queremos iniciar las actuaciones preparatorias, ¿a quién solicitamos los formatos para poder hacer las especificaciones técnicas, ¿no? Y toda esta formalidad, todas las áreas están involucradas en la programación, en la elaboración, en el desarrollo y en la ejecución y supervisión del plan anual de contrataciones, a pesar de que la ley y la directiva tipifica, ¿no? Solamente el de logística puede supervisar. El titular de la entidad es el que debe velar por la supervisión, pero lo puede también delegar. Este es el formato. Ahora, en esta búsqueda de obtener uniformidad, lo que ha hecho también el regulador, el OCDE, es brindar ayuda con softwares, ayuda con formatos, con formularios. Para el caso del plan anual de contrataciones, que vamos a ver su correcto llenado y ejemplificación en la próxima sesión, ellos han elaborado un formato Excel, que cuando uno empieza a ingresar la información, consolida todo en una tabla grande, que luego se tiene que imprimir y forma parte de un anexo de la resolución de aprobación del PAC. Y cuando nosotros ingresamos a este formulario, lo primero que nos damos cuenta es que hay este mensaje, ¿no?, que dice: señor usuario de SEASC, se comunica que los montos para determinar procesos de selección se efectúan sobre la base de las UITs de acuerdo al numeral 3, de acuerdo al artículo 3, numeral 3.3, inciso I de la Ley de Contrataciones del Estado, el artículo número 19 de su reglamento y la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 30281, ¿no? En este caso para el presupuesto del año 2015. Muy bien. Asimismo, Petroperú se considera el reglamento de contrataciones de petróleos de Perú. Sabemos que Petroperú tiene una regulación específica. ¿Qué obtenemos en este plan? Aquí, a ver, este plan es
completo, es decir, esta es su primera parte, y acá continúa. ¿Qué continúa? Todo esto, y acá continúa, ¿qué continúa? Esta parte de acá. Es solo una sola tabla, sino que por temas que no ingresan en la diapositiva lo tenemos que dividir. Entonces, ¿con qué empieza? Identificando a la entidad, las siglas que utiliza la entidad, a qué pliego pertenece, a qué ingresan los códigos del pliego. La unidad ejecutora, sabemos que a nivel organizacional, como lo hemos visto en el módulo de sistemas administrativos, hay unidades operativas, unidades ejecutoras, pliegos y sectores. En general, un pliego puede ser un sector. Acá tengo que identificar la ejecutora del pliego y el instrumento que aprueba o modifica el PAC, qué resolución es y el número. Veamos qué más tengo. Una vez que haya llenado eso, incluido el año y el RUC de la entidad, me queda la parte más compleja, la parte más complicada. Sabemos que con el cuadro de necesidades yo primero lo he consolidado, ¿cierto? Ya tengo los montos brutos. Si varias entidades me pedían computadoras, si varias unidades me pedían computadoras, yo hacía solo una gran compra de computadoras. Si varias me pedían seguridad y vigilancia porque tenían puerta a la calle, porque tenían equipos, yo hacía una gran contratación de la seguridad y de la vigilancia. Aquí, del mismo modo, se lista un gran servicio o un gran bien o una gran obra que puede tener varios ítems. Eso sí se me permite, pero en general es solamente un proceso por cada objeto contractual común que yo tengo. Veamos. Voy a poner número de referencia, que va a ser el correlativo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner también si es un ítem único o si es varios ítems. Voy a poner si tiene un antecedente en los casos en que este proceso venga del año anterior, del ejercicio anterior o del plan anual anterior. Voy a poner la descripción del antecedente cuando haya dicho que este proceso viene de repente de un desierto o viene de repente de un PAC anterior o de un año anterior. Si en caso no corresponde, de frente me iré a ver el tipo de proceso. ¿Qué tipo de proceso es? Y aquí vienen ya las opciones que podemos ver acá, ¿no? Dice, las columnas con encabezado azul, cuando tú presiones control más H, te obtendrás una ventana de ayuda. Es decir, yo me ubico acá, aprieto control más H y me aparecerán las opciones, ¿no? Los códigos para las licitaciones, para las adjudicaciones y los concursos. Tienen su código. Y una vez que haya terminado de hacer el llenado completo, de acuerdo a la información que tengo, yo aprieto control más Q más la letra Q y me aparecerá un archivo, un formato especial que se llama DDF. Y este formato es el que el sistema se hace jala este formato y toda la información que está aquí registrada ingresa al SEACE. En lugar de estar poniendo uno por uno, ingresa al sistema. Y lo único que tengo que hacer ahí es verificar. Es por eso que se han utilizado y que se han presentado estas herramientas, porque no es lo mismo, les insisto, tener una entidad con 2, 3 procesos de selección en un año que tener una entidad como el Ministerio de Economía, por ejemplo, que llena 166, 200 procesos para un año. Y hay entidades que tienen hasta 500 y 600 procesos. Entonces sería muy engorroso ingresar uno por uno. En esas ocasiones puedo utilizar este formato. ¿Qué más ingreso? El objeto de la contratación, son bienes, servicios u obras. El monto del ítem, si es un solo ítem, el monto bruto, si son varios ítems, los desglosaré. La descripción de los bienes, servicios y obras que voy a contar, acá pongo la denominación de la contratación. El catálogo, acá está el CUPSO que les hablaba. Y si no tienes internet, no te vincula esta celda, así que tengan cuidado con eso. Control más H y les aparecerá el catálogo. Registran la palabra y automáticamente podrán identificar cuál es el producto o el bien que ustedes van a contratar. ¿Qué más sigue? La unidad de medida, igual con control más H me aparecerá ampolla, blister, unidad, servicio, edificación, documento, lo que corresponda, la cantidad, el valor estimado. Y dense cuenta como lo dice, estimado, no dice referencial. El tipo de moneda, la fuente de financiamiento, la fecha prevista, el tipo de compra o selección, si va a ser por procedimiento clásico, por encargo, la modalidad de selección, el nombre de la entidad que convoco cuando sea una compra corporativa o una compra por encargo.
¿Quién es el que va a dirigir el órgano de logística? ¿Quién es? La dirección de abastecimiento, la coordinación funcional de logística, la gerencia de abastecimiento, cual sea el nombre que corresponda. La codificación del UIGEO, ¿no? Departamento, provincia y distrito. En realidad ahora es región, provincia y distrito. Las observaciones que hay, el tipo de cambio cuando corresponde, porque yo puedo elegir la moneda, no se olvide que acá está el tipo de moneda. Y finalmente, en el caso que sea carácter secreto, orden interno o emergencia, puedo acá poner difusión del PAC por las Fuerzas Armadas, si corresponde o no corresponde. ¿Vieron? Entonces, este registro es importantísimo porque nace de la consolidación de los requerimientos, no nace de nada, no es que yo invente, no. Esto tiene un asidero, tiene un documento base que es ese, el consolidado del cuadro de necesidades. Y aquí ya les traigo más o menos cómo está el sistema. El sistema te muestra las celdas, pero también tiene hojas. Una de ellas es la hoja resumen. Por ejemplo, antes de poner un registro, tú tienes que verificar si lo que vas a comprar no se encuentra en el listado de fichas aprobadas. Si está en el listado de fichas aprobadas, tú al toque lo que vas a hacer es identificar que esto se convoca por subasta inversa. Presencial. Acá te lo pone el ejemplo, ¿no? Si son medicamentos, por ejemplo, como la acetilcicina, no leo bien, pero si ya está acá, quiere decir que la modalidad que vas a usar va a ser subasta inversa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar esto, porque puedes cometer un error. Puedes registrarlo como un procedimiento clásico, cuando en realidad tienes que comprarlo por subasta. ¿Qué tenemos por subasta? El combustible, los medicamentos, el cemento y demás. Y luego de eso hay otra hoja donde están los descriptores, ese es el instructivo. Por ejemplo, donde dice año, veamos, año, ¿no? Yo vi acá uno que decía año, muy bien. ¿Qué dice del año? Señalar el año al que pertenece el pago por reportado, ¿no? Muy bien. Pliego y ejecutora. ¿Dónde está pliego y ejecutora? Pliego ejecutora. Vamos a ver qué quiere decir el instructivo, ¿no? Pliego indica el nombre del pliego al que pertenece a la entidad cuando se da el caso. Y ejecutora señala el número de la unidad ejecutora que corresponde. Y este número usualmente va de la mano con el código SIAP que tiene la unidad ejecutora, ¿cierto? Muy bien. Veamos. El PAC se difunde, obviamente ya lo hemos dicho, ¿no? El Ministerio de la Producción a las MIPES para que puedan participar constantemente en los procesos de selección. Y debe estar disponible en logística o en el portal de la entidad y obligatoriamente a través del SEAS. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Quién ejecuta ese plan? Lo ejecuta la logística o la dirección de abastecimiento, cuál sea el nombre, en coordinación permanente con las dependencias que están involucradas. Presupuesto para medir la disponibilidad, la certificación, las áreas usuarias que son las que piden, los comités especiales que tienen también que estar verificando y si son permanentes o ad hoc. Muy bien. ¿Quién supervisa el PAC? Es responsabilidad del titular, pero puede delegarle a alguien más. Y la evaluación mínima que se establece en la ley y en la directiva es semestral, que permite corregir y mejorar los procesos internos para poder ejecutar una entidad que logra sus instrumentos de gestión supervisados y ejecutados al 100%, puede ser una entidad buena, como también puede ser una entidad que ha mejorado mucho sus actuaciones y una entidad pues que lo demora o que no logra cumplirlos, no es que esté mal, es que tiene que alertar a los órganos involucrados para poder mejorar, porque la gestión pública en estricto también es eso, es un ensayo que no debe ser solo de error, debe también fortalecer las cosas buenas durante una gestión. Si ha habido una ejecución deficiente del PAC, obviamente el titular está en toda la potestad de elaborar las medidas correctivas, porque si no, pues en definitiva los objetivos institucionales, las metas estratégicas se pueden ver afectadas. Bueno, esto de acá son dos consideraciones importantes. Recordemos que uno convoca procesos porque necesita algo, no los convoca porque se le da la gana, los convoca en definitiva porque debe prestarse un bien, un servicio, una obra en un momento oportuno. Y tratemos en lo general de evitar el fraccionamiento. El fraccionamiento no es solamente eran compras directas para no hacer procesos, no.
También hay fraccionamiento cuando un mismo proceso lo dividimos en varias partes y no dejan de ser el mismo tipo de proceso. Profesores, eso son confusos. Ya. Imaginemos que tengo, no sé, 800.000 soles para hacer una licitación pública. Y no, pero es mucho monto, etcétera. Ya, entonces hagamos licitaciones de 400.000, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Muy bien. En estricto, ahí no ha cambiado el tipo de proceso. Va a ser una licitación grande, ahora serán dos licitaciones más pequeñas. Pero si ponemos el caso de que hay una ley especial que dice que montos mayores a 500.000 soles deben favorecer la participación de empresas extranjeras, yo sí estoy contraviniendo una norma en particular. No estoy fraccionando, es la verdad, pero estoy dando pie a utilizar un mecanismo malo para evitar el cumplimiento de una norma de carácter más general, que es que una licitación que supera los 500.000 soles debe ser con preferencia a una empresa extranjera. Ojo, señores, esto es un supuesto, no quiere decir que exista en la realidad, pero debemos verificar la participación del fraccionamiento, cómo se tipifica. Vamos a pasar rápidamente porque ya estamos por la hora. Esto lo vamos a retomar la próxima sesión, no se preocupen, ¿no? Pero quiero que estudien esto. Quiero que estudien este flujograma cuando lleguen a casa, cuando puedan revisarlo mañana o pasado. Estudien este flujograma para que vean, porque sobre él vamos a regresar a la próxima sesión. Y sobre este, ¿no? Acá tenemos cómo se elabora, este es el resumen. Entendiendo esto, han entendido casi todo el plan manual. Y el resumen general sobre cómo se aprueba y el segundo momento, sobre cómo se revisa y actualiza, sobre cómo se ajusta el plan. Y finalmente les estoy dejando también información aquí en el portal. Esto lo vamos a ver con ejercicios en la próxima sesión. Cómo buscamos los packs, aquí vemos, ¿no? Lo que les contaba. Antes existían como objetos contractuales, bien los alquileres, los seguros, los servicios de consultoría, los servicios en general y los suministros. Ahora ya no. Si yo aquí, donde ven 2012, si yo lo cambio a 2004, 2005, ustedes van a ver que esto se va a llenar. Porque antes estaban diferenciados como objetos contractuales. ¿Qué más tenemos? Miren, acá les he puesto el ejemplo, ¿no? He buscado, he seleccionado aquí el año que yo quiero buscar, el 2015 sale por defecto, he puesto las siglas de la ONP y me aparecen dos entidades con esas siglas. Una es la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, y otra es la OMP. Y miren, ¿no? Esa diferencia. La ONP tiene 271 millones de soles programados para comprar. Solo la ONP, y la OMP tiene 71 millones. Sin embargo, y aquí es donde quiero que ustedes... Y miren, $801.000 también para comprar en la ONP. Quiero que vean el alcance y que reflexionen sobre esto. Teniendo un presupuesto más pequeño, la OMP ha modificado 28 veces su plan anual. Por esto de acá que vemos que se llama este criterio últimas versiones. Y la ONP, manejando tantísimo dinero, solamente ahorita que ya estamos casi octubre, porque ya acaba el mes, solamente lo han modificado 13 veces. La primera es la original, las demás son modificaciones. ¿Vieron? Y miren, otra cosa más cosas, miren. 71 millones corresponden a 244 procesos. Y 271 millones más $800.000, que sería un par de millones más, corresponden solo a 68 procesos. Es gracioso, pero estos mecanismos informativos son los que me ayudan a identificar las dificultades de una contratación y también más o menos cómo está la entidad, ¿no? Obviamente sería muy ligero decir, en la OMP son bastante desordenados porque no sabemos cuál ha sido la explicación. Pero esto sí nos da más o menos luces a rasgos generales de qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? De repente tenemos incorporaciones de presupuesto en distintas temporadas, ¿no? O de repente hay varios procesos que se han incluido en el camino, no lo sé. Son precisiones que uno puede ir esbozando con revisar esta información. Y aquí estamos, miren, el de la OMP otra vez, ¿no? Hemos tomado de la OMP el año 2015, la versión 29. Esta es la última resolución de la aprobación. Con resolución de Gerencia General 37 es que se aprobó la última modificación al PAC.
y está publicado en la web, ¿no? Y tiene 244 procesos. Aquí más o menos me distingue cuáles son, cuándo deben haberse convocado, con qué fuente de financiamiento. Lo que hemos venido hablando, lo que indica la ley, deben indicar el tipo de proceso, la cantidad, el valor estimado, el código del catálogo, la fecha tentativa y la fuente de financiamiento. Y les he dejado más información. Miren, este es el nuevo módulo del plan anual. Tenemos el plan anual, contratos y el catálogo. Cuando yo le doy clic al plan anual, me aparecen más opciones, las notificaciones, el PIA y demás. Esta información la vamos a ver la próxima sesión. Espero con todo el agrado del mundo que hayan aprendido más cosas el día de hoy, que estén contentos con la información que están recibiendo, y les expliqué que este curso de diplomatura tiene un carácter especial, que es desarrollar en ustedes habilidades operativas. Y es lo que estamos logrando, es lo que me jacto de decir como profesor y como personal adscrito a este instituto. A nombre del OCE y del PEN, recibo un cordial saludo y los espero en la próxima sesión, porque miren todo lo que tenemos para ver: cómo se llena el registro del PIA en el sistema, cómo se llenan los datos generales. Esto solamente lo vamos a ver porque no puedo acceder al sistema. Cómo se llena, este es un ejemplo, miren, el del Ministerio de Economía, ¿no? Cómo publica sus resoluciones, tiene que hacer sus modificaciones y la evaluación al PAC. Todo esto lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Y este es un ejemplo de PAC. Miren, si en caso ustedes quieren aprender, aquí también se los estoy dejando, ¿no? Un formato, un modelo de resolución, cuáles son las partes de los vistos, de los considerandos, ¿no? Y de la parte resolutiva, ¿no? Y también les estoy dejando, miren, su formato de pago del Ministerio de Economía. Así que espero, por favor, Víctor, María, Ali, Jaime, Irene, Henry, Diana y Arturo, que hayan aprendido algo más en esta sesión, y por favor en la próxima sesión estén puntuales, porque yo sé que ustedes pueden revisar los videos y todo lo demás, pero es solo con sus preguntas que esta sesión se enriquece. Mientras menos gente haya en línea, porque este curso se dicta en línea, habrá menos oportunidades para poder resolver dudas, para poder brindarles mayor información. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.